Bien, entonces el sondeo vesical es la colocación de un catéter a través de la uretra que va a llegar hasta la vejiga y que tiene por objetivo el vaciado de la vejiga. Todo eso conforma un circuito estéril, ¿no? Catéter, el catéter está conectado a través de una tubuladura a una bolsa donde se recolecta toda la orina que sale de la vejiga. ¿Por qué tiene que ser un circuito cerrado y estéril? Porque, imagínense, si fuese abierto, las bacterias podrían rápidamente entrar por adentro de ese circuito y llegar a la vejiga, ¿no? Y tienen mucho diámetro, no tiene poca luz. Entonces, es fundamental desde la asepsia en la técnica de colocación, la esterilidad de los elementos, a la precisión de los cuidados, ¿sí? Son fundamentales los cuidados en la manipulación, en el uso que debe darle el paciente. No puede, digamos, el paciente sondeado con sonda vesical se puede trasladar, puede moverse, puede desplazarse. ¿Qué es importante? Determinados cuidados para que ese catéter no se desplace y para que el circuito bajo ninguna circunstancia se vaya a contaminar. Eso es fundamental, como cuidados. La parte del meato, ya sea que esté, en el caso de la mujer, que está en la vagina, o en el caso del hombre, toda la zona que rodea el meato debe mantenerse con condiciones de higiene óptimas, ¿m? No de asepsia, de higiene. ¿Por qué? Porque si no se mantiene eso, también podrían migrar por el catéter e ir hacia la vejiga. Es importante, como cuidados, las bolsas colectoras de orina tienen hasta 2 litros de volumen. Las que se usan a nivel hospitalario tienen 2 litros de volumen. Hay otras más pequeñas que son para pacientes que deambulan, como por ejemplo los que viven en una silla de ruedas, o personas que tienen una disfunción y hacen una vida laboral o social normal. Entonces tienen una bolsa más pequeña, de alrededor de 600 mililitros, que la dosan a la pierna. Entonces queda debajo de la ropa, no se ve, entonces no altera su relación social, ¿no? Porque afecta mucho a eso, a la relación social y laboral, la persona cuando está con una bolsa a la vista, una bolsa llena de orina, que todos la ven y decís, ay, como el bichito raro. Entonces, para esas personas existen bolsas que quedan ocultas, pero a nivel hospitalario usamos bolsas que tienen 2 litros de volumen. Por lo tanto, si dejamos que se llenen, son 2 kilos de peso, ¿no? En realidad son más de 2 kilos de peso porque no es agua estéril, ¿no? Es orina, con contenidos, entonces tiene más de 2 kilos de peso, no es significativo, pero 2 kilos de peso que pueden llegar a hacer que se desplace la sonda, que se salga, que se desconecte la tubuladura del catéter. Entonces, es fundamental el vaciado periódico. Cuando hablo periódico, es no dejar 8 horas una bolsa, porque además, al igual que cuando queda contenido cuando la orina queda contenida en la vejiga,
en la bolsa van a proliferar bacterias si uno la deja muchas horas. No podemos decir, porque este paciente, no, si está orinando 1 litro por día, entonces se la podemos vaciar una vez por día, o cada día y medio. O cada 2 días, si orina 1 litro por día, la bolsa tiene 2 litros, se la vacío cada 2 días. No, eso no. Los cuidados de enfermería exigen que haga un balance entre la manipulación de la bolsa, las veces que yo voy a abrir, esa bolsa tiene una válvula para vaciado, las veces que yo voy a abrir la válvula, ¿sí? No la voy a abrir cada media hora, ¿no? Voy a usar tiempos lógicos, pero tampoco voy a dejar que la bolsa tenga mucho volumen con el riesgo que eso puede implicar para el paciente. ¿Mm? Esos son cuidados fundamentales del sondeo vesical, del paciente con sonda vesical. Siempre el cuidado, acuérdense, es al paciente, no a la bolsa. ¿Sí? Yo acciono sobre la bolsa, pero lo que estoy cuidando es el paciente, yo no cuido la bolsa. Porque si quiero cuidar la bolsa, agarro una bolsa estéril, me la pongo en el bolsillo y la tengo cuidadita, protegida, ni se ensucia. ¿Mm? Lo que estoy cuidando es un paciente que tiene ese elemento, que es la sonda vesical, con todo el circuito, para que funcione correctamente y cumpla con lo que el paciente necesita durante el tiempo que lo necesite. ¿Mm? La sonda vesical puede permanecer mucho tiempo. ¿Cuál es la condición? No es que hay que cambiarla cada 48 horas, ni cada 24, ni cada semana. La condición es que se mantenga las tubuladoras, la sonda, la bolsa, ¿sí? No tengan condiciones no asépticas. No junten tierra, que no junten barro, que no nada que pueda hacernos pensar en contaminación y que no se deteriore la calidad del material. Porque si tenemos un paciente que deambula, probablemente roce la bolsa colectora contra una cama, contra esto, contra el otro. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Las bolsas son de nylon, de un nylon especial, más resistente, pero nylon al fin. Entonces, si yo la rozo muchas veces, se puede romper. Entonces, rompemos el circuito. Se va a perder, va a ir a orina hacia los pies del paciente o hacia donde sea. Otro cuidado que tenemos que tener con la bolsa, con el circuito, es que la bolsa esté por debajo del nivel de la uretra. Digamos, si ponemos a la persona parada, ¿sí? Entonces la uretra va a estar por acá, la bolsa debe estar por debajo. Entonces de esa forma siempre vamos a evitar el flujo retrógrado. La orina nunca debe circular de la bolsa hacia el paciente. Hace siglos en este país recibíamos bolsas que tenían válvulas antirreflujo. Hoy hace mucho que yo no las he visto, hay algunas que tienen algunas trampas para evitar que sube, pero en realidad no funciona como una válvula que evite que suba o que haya flujo retrógrado. Entonces, el cuidado de enfermería debe ser más preciso. Pero sepan que existen bolsas que tienen válvula antirreflujo, que van a evitar que vaya la orina de la bolsa hacia el paciente. Siempre tiene que ir del paciente hacia la bolsa. Entonces, como eso funciona por gravedad, debería siempre uno ver que la tubuladura está vacía. La sonda vesical funciona a las 24 horas, lo que hace que la vejiga esté vacía a las 24 horas.
El paciente con sonda vesical no tiene que tener contenido en la vejiga. Digamos, se produce la orina en los riñones, baja hacia la vejiga e inmediatamente sale hacia la bolsa. Nunca queda. Las funciones de la colocación de la sonda vesical, obviamente, la primera ya la hemos nombrado, que es el vaciado de la vejiga, y después tenemos otras, como pueden ser el lavado vesical. ¿Mm? ¿Qué es el lavado? Es pasar líquido desde el exterior hacia la vejiga y que vuelve a salir. Para eso hay sondas especiales. La sonda tiene, la más simple, tiene dos vías. Una vía es la luz, que permite la salida del líquido al exterior, y la otra vía tiene un balón, un globito que se infla. Para la próxima clase yo les voy a hacer un circuito, les voy a grabar un videito y se los mando. En realidad no lo vamos a hacer en la clase, se los mando. Veremos a quién puedo sondear en el centro de salud y vemos. Pobres. Pero para que ustedes vean cómo son las ondas. Las ondas vienen de distintas medidas que tienen que ver con el diámetro. El diámetro de las ondas vesicales se mide en French, que es una medida francesa. Y les decía que tienen dos lúmenes. Uno es una conexión como si fuera una manguera con los dos agujeros, que es la que se utiliza para vaciado. Y el otro lumen va conectado a un globito que se llena con agua destilada. Ese globo oficia de sello, ¿sí?, de la vejiga. ¿Por qué? Porque si yo pongo la sonda así, y la sonda baila, alrededor voy a tener pérdida de líquido por perisonda. ¿Cómo evito eso? Si yo le pongo un globito que selle, ese globo es de sello, no es de retención de la sonda. Eso no es para que la sonda no se salga. Con ese globito inflado y todo, el paciente, si lo engancha y lo tira, va a salir. Ese globito se llena con un volumen que estipula el fabricante de la sonda. Para cada medida de sonda hay un volumen de líquido máximo y un volumen mínimo. Dentro de ese volumen podemos manejar, no podemos inflarlo más, porque si no, como cualquier globo, va a explotar. Y si lo inflamos menos, no va a cumplir con la función de sellado. Pero la función, sepan que es el sellado. Entonces, cuando hablamos de una sonda de 3 vías, acá ya hemos nombrado 2, la tercera vía va a ser otra vía abierta que va a permitir la entrada de líquido. Entonces, ¿para qué se puede ser necesario meter líquido dentro de la vejiga? Cuando hablamos del lavado, el lavado tiene varias funciones. Una podría ser la hemostasia, ¿sí? Puede ser diluir un sangrado que hay después, por ejemplo, de una cirugía, hay sangrado dentro de la vejiga, entonces si se acumula la sangre y se hace un coágulo, el paciente va a tener una oclusión. Si yo hago pasar agua en forma constante, la sangre se diluye y va a salir al exterior. Nunca va a haber un coágulo ahí adentro. Otra posibilidad sería tener que pasar algún medicamento que funcionaría en forma tópica dentro de la vejiga a través de ese lavado. El más común es el lavado para evitar la acumulación de sangre dentro de la vejiga. Se utiliza mucho en las cirugías de próstata, por ejemplo, porque después hay un sangrado. Entonces, repasando. ¿No sirve como parte de un cálculos renales? No, los cálculos no. ¿No puede servir como parte de tratamiento por cálculos?
No, Ok. el tratamiento por cálculos, en realidad se pone un catéter, ¿sí? Que va a entrar y va a llegar hasta el punto donde estén los cálculos. Los cálculos siempre van a estar por encima de la vejiga, ¿sí? En los uréteres. Entonces, una de las formas es la litotricia, que es, se pone el catéter y con ultrasonido se destruye el cálculo, ¿no? Se apoya, el catéter va a llegar hasta, imagínense que este es el cálculo, el catéter llega, se apoya acá, y con ultrasonido lo convertimos en calculitos chiquititos, como arenilla. Y ahí va a poder salir. No salía porque era muy grande, ¿sí? Entonces, esa es una de las, digamos, de las formas más usadas para eh, la salida de los cálculos. ¿Mm? Eso es la litotricia, que lo van a escuchar muchas veces. ¿Mm? Pero no se necesita un lavado vesical después de una litotricia, porque solo ataca el cálculo y puede haber un sangrado pequeño, pero realmente no es importante. ¿Mm? Otro de los cuidados que tenemos que tener con la sonda vesical es que no se desplace. La sonda vesical queda en una posición, no se puede desplazar hacia adentro. ¿Mm? Acuérdense que la uretra de la mujer tiene 3 centímetros, más o menos, así en promedio. ¿Mm? Entonces, el largo de la sonda ronda los 25, 28 centímetros, así promedio, hay algunas más largas. Pero, entonces, uno podría desplazarla, si tenemos la sonda, los primeros centímetros quedan adentro de la vejiga, y después 3 centímetros quedan 6. Hay 20 centímetros más o menos que yo podría desplazarlo para dentro de la vejiga. Bueno, eso no se puede hacer, eso no se hace. ¿Por qué? Porque se considera que lo que está fuera del cuerpo, una vez que se empieza, que salió perdió su esterilidad porque lo abrimos, se contaminó. ¿Mm? Durante el procedimiento de colocación es estéril la colocación y todo. Después ya quedó al aire. Entonces no podemos desplazarlo hacia adentro. ¿Por qué? Podemos provocar una infección. Tampoco podemos desplazarlo hacia afuera. ¿Por qué? Porque el balón, ¿sí?, puede quedar en la uretra. Si el balón queda en la uretra, va a lesionar la uretra, va a comprimir la sonda, entonces no va a salir orina, y va a provocar mucho dolor. Probablemente algún sangrado también. Sobre todo en los hombres. En la mujer, como es cortito, se va a salir. En realidad se sale más fácil en la mujer que en el hombre porque la uretra es más larga. Y la lesión va a ser mayor en el hombre porque el balón va a hacer fricción en un tramo más largo. ¿Sí? Entonces no tiene que haber desplazamiento, para lo cual la técnica recomienda la fijación de la sonda a la pierna. Después, si quieren, busquen en YouTube, hay miles de videos de colocación de sonda y van a ver que lo fijan a la pierna. Mira, Gerardo, ahí ¿Sí? está para que vean. Mira, acá está el baloncito de las ondas, ¿viste? Ahí está A el ver si. balón. ¿Viste? Ahí está. Muy bien. La Pérez tiene ¿Sí? sonda porque tiene globo Se vesical fuiste a tu a casa. repetición. Tengo hasta tubo endotraqueal acá. ¿Viste? Para que ellos vean. ¿Me ven? Ese ¿Sí? balón, mostrarle la otra. Cuando uno habla de la sonda, el extremo del Ahí balón, está, el que tiene las ¿sí?, dos. Ahí. Claro, ¿ven? esta es la Si uno lo común, la que mira usamos. más arriba del balón, ahí es donde tiene el agujerito. ¿Sí? Claro, acá, La por un frente. lado. Y del otro lado es la conexión
Fíjense que ella le puso una ampolla, esa es la conexión. Vení, otra la ampolla. Acá, Acá. que ahí se conecta la sonda. Acá se conecta la Perdón, bolsa. Donde está la ampolla se conecta la tubuladura de la bolsa. Y en el otro tiene una válvula de retención que evita que el balón se desinfle. Eso es una valvulita. Giralo un poquito, que se vea la parte roja de la válvula. ¿Eh? Ahí. No, gírala así. ¿Ven? ¿Ven que...? No, está en amarillo acá. Está en amarillo, pero no importa. Sí, este es amarillo. Bueno, para que se ¿Hay vea a la alguna que cámara. tiene No, rojo? pero giralo un poquito, para que ellos vean que está como tapada, porque es una válvula. Es una válvula de retención. Claro. Por El eso otro trae no, una es un sonda agujerito. también. ¿Mm? Esta tiene en amarillo, pero hay en roja, como vos decís, Claro. y en naranja también. Y ahí está el globito. Que eso se desinfla con una jeringa, obviamente, ¿no? Bien. Otro de los cuidados a tener en cuenta es, al igual que con las micciones que son en forma espontánea, tenemos que controlar las características de la orina y el volumen. ¿Mm? Siempre hay que controlar características de la orina y volumen. Mantener el vaciado, tratar de mantener la asepsia, enseñarle al paciente cómo convivir con ese adminículo mientras lo necesite. ¿Mm? Porque más allá de que puede estar programado que tenga una sonda porque lo van a operar, qué sé yo, como no todas las pacientes que entran ¿cómo se llama? A quirófano para una cesárea se les coloca sonda. Pero si se les coloca sonda, la idea o el objetivo es que la tenga durante el acto quirúrgico y un ratito más, nada más. Ese es el objetivo. Y el objetivo siempre es procedimientos invasivos el menor tiempo posible. Solo lo imprescindible. Pero a veces lo imprescindible se extiende porque el paciente no está respondiendo bien, porque tiene algún problema, entonces el paciente tiene que convivir con eso un poquito más, un día más, 2 días más, 5 días más, una semana más, o irse a la casa con eso. Entonces, es bueno que ustedes se encarguen de enseñarle a movilizarse con eso, a ir al baño, a hacer lo que tienen que hacer, para que puedan tener una vida lo más cómoda posible. ¿Mm? Siempre que tenemos catéteres o cualquier cosa que va fuera de lo fisiológico, es importante que el paciente sepa todo lo que puede o lo que no puede hacer cuando tiene colocado eso. ¿Mm? Él también tiene que saber qué cosas lo podrían poner en riesgo y por qué. Porque si no le estamos diciendo, no, no gires en la cama, porque no podés porque tenés una sonda. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Primero, el paciente no entiende nada. Segundo, odia la sonda, ¿sí? Sin tener en cuenta que si tiene una sonda es porque la necesita, entonces tiene que convivir con eso, tenemos que enseñarle. Y si no se puede dar vuelta en la cama como cuando no tenemos sonda, tiene que entender por qué. Nada más. Es tan simple como eso. Siempre que nos explican que entendemos, somos más colaborativos. ¿Mm? Sabemos que, si tengo este procedimiento, tengo esto, por algo. Este es un beneficio. ¿Mm? No sé, tengo una cirugía y es muy difícil levantarme al baño, usar una chata, o usar un papagayo, la sonda me garantiza un poquito más de asepsia, de seguridad para que no se me infecte esto. Listo. ¿Mm? Pero siempre explicarle al paciente por qué lo tiene. ¿Mm? Muchas veces no podemos pronosticar cuánto tiempo lo va a tener, pero sí que lo sepa, porque todos necesitamos saber, a todos, o sea, esto va dentro de la lógica, ¿no? Nosotros... si entendemos, es más fácil. Si nos imponen,
Si es por la fuerza, y nos vamos a revelar. Y en el caso de los pacientes, les puedo asegurar que se arrancan una sonda, se sacan un suero, no tienen problema. Así que bueno, ¿alguna duda más con respecto a esto? Yo les voy a hacer un videíto, primero para que vean el material, para que vean las medidas. Las sondas tienen distintas medidas. Las sondas vesicales para adulto, las que se usan habitualmente, las más comunes, van de la 12 a la 16, pero hay medidas de mayor diámetro, ¿sí? Que a veces, de acuerdo a la terapéutica que necesite el paciente, es necesario. Si el paciente tiene sangrado, ¿sí? Una sonda 12 o una 14, van de 2 en 2 los números, puede ser insuficiente. Entonces, se utiliza una de mayor diámetro. Pero siempre se trata de el mayor diámetro que permita la terapéutica sin llegar a algo grosero. Así que bueno. Una compañera me dejó una consulta en el chat.